¿Te gustaría saber acerca de uno de los temas que aconteció y que trascendió nuestra historia universal? Bueno, en este podcast vamos a hablar un poco de ello. Mi nombre es Andrea Segundo García y te invito a saber un poco más de lo que fue una guerra pequeña que inició en una ciudad que convirtió al mundo en un conflicto, llegando a su fin y dando inicio a una Segunda Guerra Mundial. Acompáñame a entender un poco más de este tema. Para adentrarte un poquito más en el tema, vamos a estar platicando con una compañerita mía. Su nombre es Grisela. Gris, ¿podrías platicarnos un poquito más de este tema? Hola, ¿qué tal, compañerita? Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la Primera Guerra Mundial. Sucedió de 1914 a 1918. Fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo en la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces los civiles fueron perturbados por la magnitud de las batallas y el escándalo numeroso de bajas a las que dominaron a la Gran Guerra entre europeos. La Primera Guerra Mundial era un acontecimiento inversable, pues ocurría en el marco de la supuesta era el progreso a pesar de grandes cosas, a pesar de los estragos económicos y las serias crisis internacionales. Europa había logrado evitar guerras a gran escala, la prosperidad material y una enorme confianza en el desarrollo tecnológico convencieron a muchos de que los humanos estaban al borde de crecer al paraíso territorial. Al término de la guerra, no fue posible mantener las ilusiones sobre el progreso de la civilización occidental. Los enfrentamientos bélicos estuvieron seguidos de las revoluciones, dictaduras militares, matanzas en masa, entre las cuales destacó el genocidio de los armenios y la catástrofe sin paralelo de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, era aparente que Europa y el Medio Oriente se había convertido en una pesadilla, en la que la Gran Guerra representó el primer escenario de la crisis del siglo XX. Sí, exactamente, ¿no? De hecho, se podría decir fue la preparación para el segundo escenario, siendo pues la Segunda Guerra Mundial. Un hecho aún más devastador. Y dentro de este lapso de la Primera Guerra Mundial hubo cambios significativos, y dentro de los cuales pues se sabe y sabemos murieron alrededor de 9 millones de personas, y dentro de ellos también 7 millones más de combatientes. ¿Tú podrías decirnos, es decir, como pregunta, cuáles fueron las causas mayores y consecuencias que tú dirías fueron las más importantes? Sí, fíjate, mira, pues estas fueron unas de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fueron las siguientes. Mira, la primera yo siento que fue la mayor razón, la mayor consecuencia, que fue la pérdida considerable de vidas humanas. Se estima que casi 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Esto representaba casi 1% de la población mundial de la época. Las muertes fueron consecuencias tanto de la violencia bélica propiamente dicha como de las hambrunas y enfermedades que trajo y consiguió la guerra, incluyendo el efecto de gas, mostaza y otros agentes tóxicos usados durante la guerra. La cantidad de heridos y mutilados se calcula en 20 millones. O sea, fue una gran pérdida de vidas que pues es increíble. Otra de las consecuencias fue el colapso de 4 grandes imperios, que entre ellos está el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio autónomo y el imperio ruso, que pues tuvieron una gran pérdida. Otra, yo digo que la programación de la llamada gripe española, debido al intenso movimiento de las tropas y al alzamiento de las consideradas
insalubres en las trincheras. La Primera Guerra Mundial contribuyó a la programación de un nuevo tipo de infección respiratoria conocida como la gripe española, que convirtió una pandemia a inicios de 1918. Este virus de la gripe se originó en España, pero recibió su nombre debido a que fue informado por la prensa española, mientras los países beligerantes conjuraban la información para no dañar la moral de las tropas. ¿Pero qué fue lo que desencadenó este conflicto? Bueno, hagamos el recuento de los datos. En primera, el detonante para su inicio fue un asesinato y fue del magnicidio del archiduque Francisco Fernando de Austria. El asesinato del emperador de Austria, austrohúngaro, fue el 28 de julio de 1914 en Sarajevo. Desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron a Europa a una total guerra, donde el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y luego Rusia se involucra debido a su alianza con Serbia. Alemania, aliada al imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Rusia, y esto lleva a Reino Unido y a Francia a unirse a esta lucha. ¿Quién iba a pensar que el asesinato de un solo hombre iba a desencadenar tal guerra? Sí, amiga, pero ¿quién lo dijo? Que la muerte de un hombre iba a desencadenar todo esto. Pues llegamos al final de este gran podcast. Espero les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta luego.